La última vez que hablamos de la historia así general de Barcelona, hicimos un video sobre la etapa romana. En esta ocasión vamos a hablar de dos momentos un poco desconocidos de la ciudad, ya que siempre pues, se habla de la Barcelona romana, la Barcelona gótica y moderna. Por esto, pues hoy vamos a abordar pues, dos etapas un poco desconocidas de la ciudad, desde que Barcelona se convierte en la sede regia visigoda a la Barcelona musulmana. En el video anterior, que les vamos a dejar en la parte de arriba, por si no lo han visto, porque bueno, vamos a empezar justo donde nos habíamos quedado, habíamos establecido que la fundación de Barquino fue una fundación tardía durante un periodo de paz y esplendor en el Imperio Romano. Pero, pues ya saben, el imperio no podía ser infinito, todo tiene su final. Es por esto que a partir de la decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente, la península ibérica fue invadida por unos pueblos extranjeros que se logran establecer y toman control del territorio, que son entonces los visigodos. Entonces, lo vamos a retomar justo aquí y vamos a llegar hasta el dominio musulmán de la ciudad. La presencia visigoda en Barcelona en realidad la tuvimos desde antes de la caída del Imperio Romano, cuando en el año 415 Ataulfo, el rey visigodo y casado con Gala Placidia, que bueno, era nada más y nada menos que la hermana de Honorio, que era el emperador, se establecen en Barcelona. En esta época la ciudad se estaba convirtiendo en el escenario de luchas de reyes y usurpadores hasta que Ataulfo pues, es asesinado y Gala la devuelven a Roma. Ya más adelante veremos que los gobiernos visigodos pues, no eran como los más duraderos. Pero bueno, para que no nos perdamos, pues como en la línea de tiempo que traíamos, en el siglo V es pues, cuando tenemos la desintegración del Imperio Romano. En este momento, por cierto, el reino visigodo se extendía desde el sur de la Galia hasta una parte de Hispania. Lo que pasa es que bueno, los visigodos van a entrar en disputa con los francos, que eran pues otro pueblo de origen germánico que se había asentado en el noroeste, bueno, más o menos de lo que hoy en día sería Francia. En esta época pues había como una lucha interminable por el control de ciertos territorios y bueno, para resumirlo muchísimo, los visigodos se enfrentan contra los francos en la batalla de Boyers, pierden y por esto pues se ven obligados a establecerse principalmente en Hispania. Una vez salen los visigodos de la Galia, se van a establecer en Barcelona, la cual durante un periodo de tiempo pasa a llamarse Barcinona y bueno, se convierte en la capital del reino visigodo. Esta importancia que toma la ciudad justo pues, en este momento parece estar relacionado sobre todo pues, a cuestiones un poco geopolíticas. Primero, pues la ciudad estaba más cerca de la Galia. Además que desde las primeras incursiones que habían hecho los bárbaros en el siglo III, la ciudad se había fortificado pues, con unas murallas muy contundentes, por lo que pues, podemos decir que los visigodos pues, vieron a Barcelona como una ciudad que estaba bien ubicada, que era pequeña y segura, o por lo menos más que la antigua capital en Tarraco. Es por este motivo que Barcelona se convirtió en el centro del poder visigodo hasta finales del siglo VI, cuando en el 567 la capital va a ser finalmente trasladada a Toledo. La etapa visigoda la podemos entonces ubicar al comienzo del siglo V hasta también el comienzo del siglo VIII, aunque bueno, en términos generales esta es una de las etapas más desconocidas de la ciudad. Sabemos que los edificios públicos romanos empezaron a ser desmontados o destinados a otros usos, además que bueno, estas casas lujosas de los romanos, las domus que nombramos en el primer video, fueron divididas para poder acoger a más familias en la ciudad. Luego, en esta etapa jugó un papel muy importante la consolidación de la religión cristiana en la transformación de la ciudad, dentro de lo que se destaca sobre todo la formación de un nuevo centro de poder en el complejo episcopal al norte del recinto amurallado. De esto quedan únicamente algunos vestigios que se pueden visitar en el subsuelo del Museo de Historia de Barcelona, que por cierto, pues este es uno de los museos más curiosos de la ciudad, que si no lo conocen y bueno, y si no son claustrofóbicos tampoco, les recomendamos mucho visitar para que puedan ver pues como que lo poco que queda de esta etapa. Pero más allá pues de lo que encontramos en los museos y ciertos lugares pues como arqueológicos muy específicos, no nos queda así como un edificio o un lugar que podamos visitar.
Esto se debe principalmente a que es una etapa pues relativamente corta, son únicamente 3 siglos. Además que los visigodos ocuparon principalmente la élite dominante de la ciudad, por lo que al final pues era una minoría frente al grueso de la población que era pues básicamente católica de origen hispano-romano. Puede ser por este motivo que al final pues los elementos propiamente visigodos pues se van a terminar diluyendo. De todas maneras, tenemos que reconocer que, pues siendo una minoría y que puede que no durara mucho tiempo, los visigodos se lograron establecer y luego adaptar a la cultura pues, con la que se estaban integrando, configurando además un reinado que en gran medida logró dar una continuidad a todas las estructuras romanas que habían en la península. Y bueno, todo esto lo podemos valorar en términos muy positivos. El problema con los visigodos, pues con el que se van a terminar enfrentando al final, pues van a ser contra ellos mismos, porque ellos creían en la democracia, o bueno, no, o sea, no creían en la democracia, era un reinado, entonces tenían reyes, pero la sucesión del rey no era por línea sanguínea, sino que pues eran entre los nobles quienes elegían quién iba a ser el heredero del trono. El problema es que, claro, estamos en los primeros siglos de la Edad Media. A esta altura de la historia era muy común que ciertos aspirantes a reyes o los reyes mismos murieran en condiciones pues un poco sospechosas. Este era el famoso Morgus Gothum, ya que pues si tú eras un rey visigodo pues era muy difícil tener un poco de tranquilidad durante tu reinado, ya que bueno, se estaban matando entre todos. Este pequeño detalle de la vida política visigoda pues al final va a ser muy importante porque va a ser justo en medio de una disputa sucesoria que a la península llega un nuevo pueblo que traería además una nueva etapa a la ciudad, que va a incluir además una nueva religión. Entonces, antes de entrar en la Barcelona musulmana, vamos a poner un poco de contexto. El Islam apareció en Arabia en el siglo VII y se trata pues de una nueva religión monoteísta creada por el profeta Mahoma, la cual está recogida en el Corán. Pero Mahoma muere en el año 632. Sus sucesores, que se denominan califas, fueron los encargados de dirigir la expansión de la religión y sus dominios. Entonces, durante el dominio de los califas omeyas de Damasco, que si no me equivoco es el segundo califato, la expansión del Islam continúa por vía terrestre hasta que llega a la zona del Magreb, que es en el norte de África. Estando ya bastante cerca de la península, vamos a ver que los musulmanes empiezan a realizar algunas incursiones, sobre todo en las costas levantinas. Todas estas incursiones, por cierto, pues habían sido fallidas, pero llegando al siglo VIII y sobre todo aprovechando pues esta lucha interna e interminable de los reyes visigodos que nombramos antes, vamos a ver que, y aquí ojo con los personajes, que Musa, gobernador y general del califato omeya, ordena a su lugarteniente, Tarik, que realice un desembarco en la península con unas tropas árabes y bereberes para que conquiste pues, el reino visigodo, que esto, bueno, sencillo. Las tropas de Tarik empiezan a avanzar desde el sur de la península, mientras que el rey visigodo del momento, que se llamaba Rodrigo, que bueno, además se encontraba en unas campañas al norte, decide dirigirse con su ejército al sur para detener el avance musulmán y bueno, acabar con la amenaza. Pero es aquí cuando la cosa pues se pone muy interesante porque bueno, una vez iniciada la batalla, parece ser que una facción del ejército visigodo, que no estaba contenta con Rodrigo, ya saben, disputas entre los visigodos, decide en medio de la disputa cambiarse de bando y luchar junto a Tarik, consumando su traición de esta manera y sentenciando además pues bueno, el destino del reino visigodo. Una vez perdida la batalla, se da una especie de desintegración del tejido militar y el poder visigodo. A partir de aquí, pues tenemos las tropas de Tarik, por un lado, aunque bueno, Musa también se anima y entra también a la península, y juntos un poco pues van a empezar a avanzar y dominar el territorio. Los musulmanes, entre el 711 y el 726, logran penetrar e invadir prácticamente toda la península ibérica, incluyendo pues también la zona de Cataluña. Desde Zaragoza, Musa ocupó Lleida, Balaguer y el Valle del Segre,
Ese mismo año asediaron Tarragona, que resistió hasta el 716, momento en que, bueno, gran parte de la población se termina refugiando en los Pirineos, y en el 718 pues ya fue el turno de Barcelona y de Girona, las cuales pues cayeron prácticamente sin resistencia. Como nombramos hace poco, pues Barcelona tenía unas murallas muy contundentes, era una fortaleza muy difícil de penetrar. Aún así, pues parece ser que frente a la presión de todo lo que estaba pasando, Barcelona se termina rindiendo para no sufrir pues una derrota sangrienta, como parece ser que pasó en Tarragona. De ahí, pues los ejércitos siguieron avanzando, cruzaron incluso los Pirineos, llegando incluso hasta territorio franco, que es aquí pues donde finalmente se detienen durante la famosa batalla de Poitiers, que si no fuera por esta batalla, pues quién sabe hasta dónde hubieran llegado. Entonces, es a partir de este suceso tan determinante que entramos entonces en una tercera etapa de la ciudad. Tuvimos el momento romano, visigodo, ahora el musulmán, momento además a partir del cual la ciudad va a ser conocida con el nombre de Barchilunan. No sé si se dice así en árabe. De este periodo se especula pues que las antiguas autoridades visigodas van a pactar la entrada a la ciudad, como dijimos antes, pues parece ser que de manera pacífica, y pues las personas que habían llegado van a tomar el poder local, aunque pues parece ser también que algunas otras autoridades locales van a mantener su poder. Se dice también que pues en este periodo se permitió la libertad religiosa y que la vida cotidiana pues a grandes rasgos no se vio muy modificada. Aún así, los que no eran musulmanes debían pagar un nuevo impuesto al gobierno, cuestión pues que va a provocar pues algunas conversiones, teniendo en cuenta pues que a la gente no le gusta pagar impuestos. Pero bueno, siendo sinceros, no tenemos mucha información sobre esta época, aunque bueno, es un periodo que llama bastante la atención, además que no muchas personas pues conocen como este pasado musulmán de la ciudad. Por esto no tenemos pues ningún edificio identificado de la época, hay únicamente, bueno, nuevamente como especulaciones. Por ejemplo, pues algunas personas afirman que la catedral de la ciudad seguramente se debió convertir en una mezquita, pero todavía no hay como, pues no se ha encontrado como evidencia arqueológica que sustente este argumento. Se dice también que el centro urbano de la ciudad se debe haber convertido en un zoco, que son estos típicos mercados árabes al aire libre, ya que con el nuevo gobierno pues seguramente la ciudad pues abrió el comercio, sobre todo con la zona del norte de África y parte del Mediterráneo. Pero bueno, en todas estas cuestiones que hemos estado nombrando, el problema es que literalmente habría que destapar todo el centro histórico de la ciudad para corroborar pues todas estas teorías y bueno, no es que sea muy posible. Por esto, nuevamente, pues no tenemos muchos elementos para mostrar de esta etapa. Además, que si la etapa visigoda la podemos considerar corta, pues la musulmana pues mucho más, ya que va a terminar durando alrededor de 80 años, en el caso de Barcelona, que pues esto en términos históricos es prácticamente un abrir y cerrar de ojos. El caso de Cataluña es diferente del sur de la península, por ejemplo, pues donde los musulmanes se van a quedar 8 siglos. Que esto es muchísimo tiempo y además dejaron edificios maravillosos como la Alhambra y la Mezquita de Córdoba. Pero bueno, ¿qué terminó pasando entonces? Porque finalmente pues esta etapa resultó tan corta. Pues bueno, este es un tema que vamos a dejar para el siguiente video que hagamos sobre esta temática. Principalmente vamos a hablar a partir del siglo IX, en el que la ciudad de Barcelona entra en la órbita del Imperio Carolingio. Digamos que es una nueva etapa de la ciudad, la etapa condal. Entonces, el video lo dejamos hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo cualquier tipo de pregunta que tengan, incluso algún comentario, nos los pueden dejar en la parte de abajo. Pero esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima y adiós. ¿Dónde está Kelly?